Tenemos un reto y es que el sector salud vuelva a hablar de las políticas sociales, de los resultados de salud, de las mortalidades y no de plata, como este sistema nos ha puesto, que todo el tiempo cuando nos encontramos con los gerentes, con los secretarios, pues evidentemente por la manera como está construido el sistema de salud estamos hablando de carteras y de plata y poco tiempo nos queda para hablar de los resultados en salud y de la situación, los determinantes de la salud y de la situación de salud de nuestras poblaciones, que debe ser el centro de las secretarías y el Ministerio de Salud. Yo quiero enunciar como las líneas generales de lo que nuestro gobierno quiere hacer y algunas propuestas de cómo podemos hacer una articulación. Como ustedes lo han visto en el trasegar pues, del día y también por el planteamiento del presidente Gustavo Petro desde el momento de la campaña, el presidente siempre hablaba del programa de salud preventiva, de la salud preventiva. Yo sé que esto tiene una discusión académica muy compleja entre los salubristas, que si es lo preventivo, lo promocional, que si es el buen vivir, pero para nuestro pueblo, cuando tú le dices a un campesino salud preventiva, el campesino entiende de qué le están hablando. Tú le dices a un indígena, tú le dices a cualquier ciudadano y entienden porque esa frase de mejor es prevenir que curar es una frase que está en el centro, digamos, en el inconsciente y en el consciente de Colombia. Entonces, por eso, por lo pronto, digámosle la salud preventiva. Y ese es uno de los horizontes que tiene este gobierno porque evidentemente la atención primaria en salud, que no es solo el primer nivel de complejidad, ojo, ni los centros de atención primaria en salud, sino la puerta de entrada desde el trabajo del territorio, pasando por todos los niveles de complejidad, hay que ponerla en el centro del sistema. Este es un sistema que ha estado en función del alto costo, de la enfermedad, de la curación y que dejó la parte promocional y preventiva a iniciativas de un secretario de salud que le interesa el tema, un alcalde, un gobernador, una institución privada, un hospital, pero no es una política de Estado lo promocional y lo preventivo. Tanto es que el diseño financiero del sistema no se comparece con eso porque los recursos no están puestos allí. Eso ustedes lo han vivido con las reformas que hemos tenido del Sistema General de Participaciones, con los subsidios, con los recursos de subsidio a la oferta y de salud pública que se han reducido porque el sistema tiene una vocación hacia el alto costo, lo cual es un error, porque pues por supuesto que los sistemas de salud tienen que responder por UCIs, por hospitalizaciones, pero los sistemas de salud exitosos tienen que luchar es para que no aparezca la enfermedad, para el buen vivir, para que la gente, para el bienestar general de la sociedad. Y allí es donde otro concepto se perdió en 3 décadas de este sistema de salud, que son los determinantes sociales de la salud. No solamente la mayoría de las veces hablamos de plata y no de resultados de salud, sino que no se habla de determinantes sociales de la salud, como el agua potable, el hambre y todos sus determinantes. La salud mental sí que tiene determinantes sociales de la salud y esos son elementos que queremos poner en el centro de la política pública que vamos a desarrollar. En ese sentido, nos toca reconstruir algo que este sistema perdió, la puerta de entrada al sistema. La puerta central al sistema en este momento son los servicios de urgencias, no debería serlo. La puerta de entrada al sistema debe ser la extramuralidad, la detección, el tamizaje, el territorio, que es lo que el viceministro Jaime Urrego presentó como el programa que vamos a lanzar el 3 de noviembre, donde ustedes están invitados con el presidente, donde queremos recuperar esa extramuralidad. Eso evidentemente no se está haciendo en Colombia de manera sistémica, se está haciendo de manera desperdigada, pero no sistémica, no es una prioridad del sistema. No tendríamos nosotros por qué tener mortalidades por tuberculosis o por dengue, o no tendríamos nosotros por qué tener niños y niñas con sífilis congénita, cuando son enfermedades que tú puedes evitar perfectamente mediante un tamizaje y un control prenatal. Tiene que quebrarse un sistema cuando enfermedades transmisibles que han sido erradicadas en el mundo, de la cual murió el libertador, Simón Bolívar murió de tuberculosis y hace 3 días tuvimos un niño que murió en estado de desnutrición crónica por tuberculosis, pero esto es del día a día en el país y eso no está bien porque no debería pasar si tuviéramos un sistema
de puerta de entrada, preventivo, predictivo, como llamamos nosotros, promocional, que pudiera ser la detección, identificación y curación a tiempo. Y esa es la invitación que le hago, señores secretarios. Ese es el ejercicio de concertación que hemos estado haciendo desde el Ministerio con los entes territoriales municipales y también departamentales, de quienes se han aprestado a contar pues con nuestro acompañamiento técnico en el territorio para volver a relanzar en el país lo que denominamos esa salud preventiva con esos equipos extraterritoriales, que por supuesto tienen que tener enfoque diferencial y étnico y que tiene que estar ajustado a las condiciones epidemiológicas de ese departamento. Hay departamentos con mayores problemas de salud mental, luego allí necesitaríamos más psicólogos, más tamizajes de suicidio. Habrá otros departamentos con mayor problema de hambre y desnutrición, por ejemplo Chocó y Guajira, el énfasis tendrá que ser ese. Y desde luego queremos recuperar lo que es la salud pública y que este sector sea el principal sector social de este país, como nunca debió dejar de serlo. La política social más importante de un Estado, una de las políticas más importantes de un Estado tiene que ser la salud. Para eso, en ese sentido y en ese empeño, donde nosotros los queremos invitar el 3 de noviembre en Aracataca, donde haremos el lanzamiento de la primera fase de este programa que queremos relanzar, donde lo que queremos es de manera inductiva construir el modelo de atención en Colombia que queremos que tenga este centro y este fundamento. Y cuando digo inductiva, es que el Ministerio quiere hacer un monitoreo, iniciará un monitoreo en las regiones, en los municipios, en sus departamentos, pero no un monitoreo para enjuiciar, ni para hacer investigaciones penales, ni disciplinarias, ni de nada. Es un monitoreo para saber en realidad cómo están las capacidades en nuestro territorio para la consecución del personal, para la contratación, para el financiamiento, para el acceso a la infraestructura, para el desplazamiento y el transporte con las comunidades, de tal manera que a partir de ese monitoreo y ese trabajo inductivo tengamos los elementos empíricos para la construcción participativa con ustedes del modelo. El modelo tiene que ser el resultado y ese modelo implica la modificación y el ajuste de un conjunto de políticas y actos administrativos, regulaciones en términos de habilitación, en términos de una ruta jurídica que haga viable la infraestructura hospitalaria en el país. Va a ser imposible para nosotros avanzar en la infraestructura hospitalaria si no hacemos unas modificaciones para hacer una ruta viable. Gobernador, y usted me lo decía la otra vez, es supremamente difícil construir un hospital en Colombia, o sea, más fácil desmovilizamos al ELN que construir un hospital o conseguir una viabilidad en el Ministerio de Salud, y eso no puede ser así, porque nos corresponde hacer la tarea que tengamos que hacer para viabilizar y hacer razonable. El hecho de que se pongan más chulos no implica que el proceso sea más transparente, por el contrario, lo que se ha demostrado en la gestión pública, que entre más chulos y barreras haya, hay más corrupción, porque es más fácil corromper a algún funcionario en la mitad para poder acceder a ello. Entre más flexible, entre más expedito sea el procedimiento, menos posibilidades de corrupción, más posibilidades de seguimiento. Entonces eso es otro de los retos que tenemos que modificar. Entonces, dentro de esto que llamamos por lo pronto el programa de salud preventivo y predictivo territorial, está el elemento extramural del personal de la salud, pero también está el elemento de la infraestructura hospitalaria. No sé si ya nuestro equipo les dio alguna fecha o si no ahorita, porque queremos hacer una suerte de feria de 3 días, si nos toca 24/7, lo hacemos 24/7, para que alcaldes, gobernadores, secretarios se desplacen y agilicemos unos trámites y procedimientos que tenemos que agilizar y sacar el mayor número de proyectos que tengamos pendientes en el Ministerio de Salud. Algunos requieren cofinanciación, pero lo que no puede ser aceptable es que proyectos ya radicados y financiados por los entes territoriales no puedan tener curso porque no se haya hecho un trámite en el Ministerio de Salud. Entonces vamos a fijar una fecha donde vamos a disponer todos los funcionarios del Ministerio de Salud y que los gobernadores y alcaldes y ustedes secretarios dispongan también sus funcionarios para desatrasar todo esto, porque esto lo requerimos, porque parte del avance de este programa de salud preventiva es la infraestructura hospitalaria de la Colombia profunda,
infraestructura hospitalaria, abandonada mucha de ella, de puestos de salud, centros de atención primaria en salud subutilizados, porque el actual sistema pone los recursos en la alta complejidad y a un gerente no le resulta poner en funcionamiento ese puesto de salud, ese centro de atención primaria en salud, y nos corresponde activar dentro del sistema ese centro y ese puesto de salud. Entonces, esas son una de las medidas que vamos a poner. Pero también, digamos, la pasión y el enamoramiento de la salud pública que muchos de ustedes tienen. Va a haber espacio para poder desplegar esa creatividad, digamos, también, y queremos que la norma se ajuste al territorio, no el territorio a la norma, y que la norma permita que se pueda avanzar en ese sentido, de que no nos podamos permitir mortalidades evitables. No nos podemos permitir ese tipo de asuntos y tenemos que hacer todo lo posible, destinar todos los recursos que sean posibles para hacer esas búsquedas activas. Ese es un primer elemento que quería compartir con ustedes, y la invitación es entonces de nuevo que los departamentos que se quieran articular, hasta la última teníamos 21 departamentos, teníamos 121 municipios, porque queremos llegar al municipio pequeño, ya tenemos más de 130 municipios, porque la salud también, la atención primaria en salud va hasta el nivel más local, hasta el municipio pequeño, hasta la comunidad, hasta el barrio, hasta la localidad, eso es lo que queremos reconstruir en el país. Ya tenemos inscritos en el programa para empezar con la participación. Evidentemente, esto implicará una concurrencia del Ministerio de Salud, bajo un proceso de selección técnico y riguroso, los hospitales que podamos concurrir y apoyar. En principio, pues los recursos no son muchos porque nosotros estamos ejecutando el presupuesto del anterior gobierno, pero posteriormente, pues el gobierno se aspira a que el programa tenga una concurrencia importante, de tal manera que se pueda apoyar a los hospitales en la ejecución de estos proyectos de acuerdo a las necesidades más sentidas. Y tenemos tres necesidades. Una en salud mental. Tenemos que apostar a mejorar los indicadores de salud mental y en disminuir el desenlace letal, el desenlace final, digamos, uno de los desenlaces fatales que tenemos en salud mental, que es el suicidio. El segundo es la mortalidad materno-infantil en varias de sus modalidades, y el tercero es el hambre, que es un problema de salud pública. Esta mañana estamos en el Día Mundial de la Alimentación, donde estuvimos con la FAO revisando el tema del hambre en Colombia. Es definitivamente una cosa inaceptable. Una cuarta parte de los colombianos tienen menos de 3 comidas al día. 5 ciudades capitales comprometidas en sus poblaciones mayoritariamente en menos de 3 comidas al día o menos de 2 comidas al día. Y la zona de la Colombia profunda, de La Guajira y el Chocó, con mucho compromiso en términos de desnutrición aguda. Es decir, una muerte por desnutrición aguda de un niño o niña tiene que alarmar a una sociedad, y eso deberían ser los debates públicos que debería estar dando este país. Ahí es donde tendría que estar preocupado el país, además de la mortalidad materna, que ha tenido una mejoría, pero que igual es un indicador trazador de salud pública que tenemos que apuntar a tener un impacto a través de estos programas. Pero hay una segunda fase. Después de esa fase de extramuralidad se detecta el paciente y se canaliza, y ahí vienen las barreras de acceso, y eso es lo que queremos medir también en el territorio, porque poco ganamos con que mediante un tamizaje identifiquemos al paciente y luego la EPS dice que no, que tiene que volver, ahí se pierde el paciente, que tiene que volver a hacer la vuelta y pedir la cita con su médico, y ahí se perdió el paciente, y digamos que ahí es donde está la gran contradicción de ese sistema, la ruptura entre la salud colectiva y la atención individual. Ahí es donde hay un absurdo, y es el tema de que cuando llegas a un territorio en una familia hay 5 EPS o 4 EPS. Entonces, evidentemente, la salud pública, la salud preventiva es comunitaria, es de la familia. Ese principio de afiliación ahí no nos funciona. Ahí hay un quiebre muy fuerte del sistema que nos está costando que no hayamos podido superar mortalidades. Además, cuando tenemos un sistema donde tenemos 30 EPS, de las cuales 10 en este momento están en medida de vigilancia especial, esto es demostrado que no están haciendo las tareas de prevención y promoción, pero las demás tampoco es que lo estén haciendo.
porque el sistema entregó en manos del administrador estas medidas de prevención y promoción, y las medidas de promoción y promoción son territoriales, familiares y comunitarias, y esa no es la lógica sobre la cual funciona la afiliación. Luego hay una contradicción estructural del sistema que también tiene que entrar a resolver la reforma si queremos avanzar de esto, digamos, de una manera mucho más a un cambio estructural que impacte en la vida de los ciudadanos y de los colombianos. Digamos, son como los temas centrales que queremos abordar allí, como les decía, salud mental, mortalidad materno-infantil y el tema del hambre y de la nutrición, donde pues hay que hacer una focalización y una priorización en esta primera etapa del gobierno, porque es una prioridad de salud pública. Y algunos decían, ¿y qué hace esta señora hablando del hambre? Es que es tanto el chip, el abandono de los determinantes sociales de la salud, que el sector salud ya no habla de eso, o del agua potable, o de las condiciones medioambientales que un programa tiene que abordar. Eso es lo que queremos reconstruir participativamente. Y digamos, todos nuestros esfuerzos están encaminados hacia allá. El segundo elemento no es distinto a este, que es el elemento que quizás ha generado más polémica en el país, y yo ahí sí quiero agradecer a la Federación Nacional de Departamentos porque ha sido leal en el diálogo con el gobierno, honesto. Podemos compartir acuerdos o desacuerdos sobre las propuestas concretas y reales que hace el gobierno, pero sobre la mentira, la tergiversación y la malintención pues no se puede dialogar, porque yo no puedo dialogar sobre una mentira, sobre la base de una mentira que no corresponde a una propuesta real. Es decir, ¿qué diálogo se puede establecer sobre la base de que el gobierno lo que quiere es acabar el sistema de salud? Pues primero, eso no es verdad. Y el principal elemento para que haya un diálogo leal es partir de lo concreto, de la realidad y de lo que efectivamente el otro está proponiendo. No poner palabras, frases, ediciones en el otro para de manera malintencionada generar una tergiversación. Desafortunadamente, algunos actores del sistema de salud han caído en eso, han sembrado pánico, porque cuando tú le dices a una sociedad que un gobierno va a acabar el sistema de salud, esto es muy grave. Eso inmediatamente genera miedo en los ciudadanos, genera miedo en los pacientes. Inclusive si alguien quería hacer alguna inversión en el país, no la va a hacer. Entonces terminan haciéndose daño a sí mismo, daño al país. De alguna manera, si quieres destruir al gobierno, destruyes al Estado. Destruyes al Estado. Y cuando lo haces sobre fundamentos que no son reales, le haces daño a la nación y al país. Estas actitudes de a través de mentiras, de asuntos que no hemos dicho, de sacar párrafos, yo no sé dónde salió que nosotros íbamos a reformar las prepagadas y la medicina complementaria y lo sacan como si fuera un asunto real y siembran pánico, pues le hacen daño al país, se hacen daño a sí mismos. Esa no ha sido una actitud de la Federación Nacional de Departamentos. Nosotros tenemos disposición del diálogo, pero para el diálogo tiene que haber respeto. Quienes no nos reconocen, les parece que somos ignorantes, ineptos, nos insultan todos los días nos generan titulares falsos, pero luego dicen no conversan con nosotros. Pero entonces, ¿por qué no se serenan? Reconózcanos, uno tiene que reconocer al otro. Es un gobierno democráticamente elegido por el pueblo colombiano y fuimos un gobierno que planteamos honesta y lealmente las propuestas, y el pueblo cuando votó sabían cuáles eran las propuestas, cuál era el programa, y el pueblo votó por ese programa. Es más, el candidato con el cual competimos nosotros en segunda vuelta presidencial propuso casi lo mismo que nosotros. Si hay un consenso en el proceso democrático en este país en términos de salud, en términos programáticos, es el de salud. Revisen la propuesta programática del doctor Rodolfo Hernández. Es casi exactamente la misma propuesta del doctor Gustavo Petro. Entonces sí quiero hacerle ese reconocimiento de lealtad a la Federación Nacional de Departamentos y en los términos del respeto y continuamos, digamos, con los diálogos y con la apertura. En ese sentido, sobre la duda que ustedes legítima que han expresado sobre la reforma a la salud, quiero explicar varios elementos. El gobierno tiene varias reformas sociales. Una de sus reformas sociales más importantes es la reforma a la salud, que en la agenda legislativa del gobierno es el próximo año. No sé exactamente si el Congreso va a citar a sesiones extraordinarias desde febrero o desde marzo. Se radicaría
en febrero o en marzo, de acuerdo a la agenda del Congreso de la República. Teníamos nosotros toda la intención de publicar previamente este articulado antes, pero dada la reacción feroz, casi que desinformación que se genera frente a este hecho, estamos esperando que termine la agenda legislativa de este año porque el gobierno tiene unas prioridades frente a esta agenda legislativa y no faltaba más que fuéramos a empantanar la agenda legislativa de este año por una agenda legislativa, pues se hará de manera posterior porque no hay lealtad en el debate en otros sectores y lo que no queremos es inducir más tergiversaciones de las que ya se han generado. El otro elemento central es, esto es una reforma a la salud que viene de una discusión de hace muchos años de organizaciones de la sociedad civil, ese es mi origen. No es una propuesta propiamente que venga del seno del partido, del gobierno del presidente, viene de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre esas está la Comisión de Seguimiento de la Sentencia, que es un órgano consultor de la Corte Constitucional. Ahí se han articulado organizaciones de pacientes, organizaciones de trabajadores, de profesionales, actores del sector salud que vienen trabajando hace muchos años. Esto no es ninguna improvisación, muchos años de trabajo tiene esto. Aquí han participado más de 50 expertos de alto nivel de todos los ámbitos. Es una propuesta bastante seria, por eso de pronto genera tanto pánico, pero no pánico al país, sino a los intereses que se afectan frente a esto, porque el sistema ha acumulado muchos intereses particulares, eso es real, aquí hay intereses particulares, privilegios que ha acumulado el sistema a costa de la vida de niños y niñas en territorios, de ciudadanos, y por supuesto cuando pierdo mis privilegios, pues eso me genera, y cuando sé y me entero que sí se puede de una manera distinta y que hay una propuesta concreta, pues eso genera una reacción feroz como la que ha habido, pero que, insistimos, no ha sido honesta en el debate público. La propuesta, digamos, estamos esperando que el conjunto de organizaciones de la sociedad civil que tienen esa autoría, que son también del sector salud, termine de hacer ese proceso de redacción para ser entregado al gobierno y cuando el gobierno ya pueda disponer de esto como una propuesta del gobierno, el presidente de la República, pues ya miraremos en términos de los tiempos si abrimos el debate al interior del Congreso de la República o tenemos el tiempo de que previamente se haga una discusión. Igual la discusión se va a dar, porque esto es algo que se va a discutir en todo caso a nivel del Congreso de la República. No quiero asumir compromisos previos por los tiempos legislativos. Como les digo, nuestra intención era que esto se discutiera antes, pero el ambiente es muy pantanoso. Es decir, no hay, digamos, y no queremos interferir con otra agenda legislativa. Entonces, yo espero que, para mí lo ideal sería que tuviésemos el tiempo para abrir unas mesas, pero quizá no nos dé el tiempo, o quizás sí, y en eso quiero ser muy honesta con ustedes, pero igual el Congreso de la República tiene organizadas un conjunto de audiencias y podemos hacer un conjunto de reuniones, digamos, que se puedan organizar a partir del final de año, de acuerdo a la agenda legislativa, o de enero o febrero, para poder hacer una discusión amplia, honesta, sobre un articulado concreto y no sobre la especulación que le genera incertidumbre al país. Y con toda seguridad, la reforma a la salud no es, a mí me preguntan a veces, ¿es que ustedes quieren eliminar las EPS? No, la reforma es una respuesta a la autoeliminación de las EPS. Es que hay una realidad hoy. Supongamos que no hay reforma. Si no hay reforma, el sistema igual tiene que ir a una transición. Tú tienes 30 EPS, tienes 10 en medidas de vigilancia especial, tienes 6 que cumplen el régimen de inversiones y menos de 6 que cumplen reservas técnicas y vamos a hacer... En el marco legal y constitucional hoy tendríamos un oligopolio en Colombia. La pregunta es, usted tiene dos salidas, una, decir que eso no es verdad, dudar de las cifras de la Superintendencia de Salud, negar la realidad y decir que vamos muy bien, que ahí no pasa nada, quitar la eficacia del Estado y decir entonces que el Estado no sancione, que no pasa nada, que usted puede, aun cuando se le ha demostrado y probado que usted no le paga a los hospitales, no le paga a las clínicas, no hace tamizaje, no atiende a los gestantes, tiene indicadores de mortalidad altísimos en maternas, siga haciendo lo que se le da la gana y el Estado le sigue entregando recursos públicos. Eso es un mensaje pésimo para el país y la sociedad.
Este mensaje se ha dado en este país y eso es inaceptable. No puede seguir el país en un estado de ilegalidad. O haces una reforma y buscas un diseño institucional, que no creo que el oligopolio sea el mejor diseño, porque inclusive el oligopolio ya está en duda, porque cuando ya tú terminas de hacer los indicadores te queda uno o dos, un monopolio prácticamente. ¿Y quién es un secretario de salud frente a un monopolio, un ministro? ¿Cuáles son las posibilidades de decisión que va a tener en un sistema controlado por uno o dos? Pues eso, digamos, no tiene ningún sentido en ningún sistema de salud del mundo. Entonces la reforma no es que vaya a acabar con nada, es que la reforma es una salida a lo que ya está terminando. En este momento vamos con los ojos abiertos al abismo y se requiere una transición, porque la preocupación de muchos de ustedes en sus territorios es qué va a pasar si liquidan esas EPS, qué va a pasar con las deudas. Hay que hacer una transición, pero ¿hacia dónde? Es que el problema es real, esto no es un problema ideológico. ¿Qué es que se le metió en la cabeza? Es que es un problema real. Esa es la situación concreta y real de un actor del sistema al cual el Estado le delegó demasiadas funciones, porque tienen funciones de contratación, organización de la red, auditoría, cobro, pago, ordenación del gasto, todo, yo hago todo. Eso no tiene ningún equilibrio y ecuanimidad, no hay un diseño institucional en el mundo que se parezca a esto. Yo cobro la plata, yo la contrato, yo la audito, yo me pago a mí mismo. Eso no tiene no existe en ningún sistema de salud del mundo y ese es un problema que tenemos que resolver. Entonces la reforma presenta una alternativa a eso y lo que se tiene que construir a partir del momento es una transición. Supongamos que no haya reforma, igual tenemos que hacer la transición, porque igual la crisis está instalada y viene desde hace mucho rato. Entonces es un poco de enfrentemos el problema, un problema no se resuelve negándolo, que es un poco la inercia del Estado colombiano. El Estado tiene una inercia que quizás muchos funcionarios reproducen, es defender lo indefendible. Estuve en un territorio hace poco, no quiero decir el nombre, yo misma estaba parada ahí viendo el niño con desnutrición, con una neumonía, ahí estaba el niño a punto, estaba yo ahí con el pediatra. Y todavía me decía la institución, no, es que vamos muy bien en los indicadores, esos indicadores son falsos, nosotros sí estamos haciendo, aquí tengo el niño, se murió, no debía morirse porque es un caso, una mortalidad, o sea, no podemos seguir negándonos. Cuando yo soy psiquiatra y permanentemente los psiquiatras y ejerzo clínicamente, trabajamos sobre el problema del cambio de un ser humano, cómo paso de ser alguien que tiene un problema de alcoholismo a tener una vida funcional. Lo primero es que reconozcas el alcoholismo, si no lo reconoces, pues no vas a resolver. Entonces aquí los invito a que salgamos del negacionismo, asumamos la realidad, no tenemos por qué mirar hacia atrás, no tenemos por qué poner espejos retrovisores ni encontrar culpables, pero sí nos tenemos que hacer responsables si no somos capaces de mirar hacia adelante. Y mirar entonces que hay que buscar una alternativa a esto, pero que la alternativa no es que el Estado se quede sin hacer nada. Sigo entregando los recursos, que todo el mundo haga lo que le dé la gana y que se siga muriendo la gente, que sigan los niños, es decir, el Estado no puede permitirse eso. Y ustedes también son el Estado. Entonces, los invito a esa reflexión y eso es lo que tiene que resolver esa reforma a la salud y eso es efectivamente la alternativa de modelo institucional que se le va a presentar al país. Parte de esa reforma a la salud es recuperar la atención primaria en salud, la rectoría de las secretarías municipales y departamentales en la prevención, detección, todo esto que les estoy hablando es la reforma a la salud. Lo otro que tendrá que resolver la reforma a la salud es el flujo directo de los recursos a las clínicas y a los hospitales y la conexión directa es simplemente unas redes integradas entre lo público y lo privado en el departamento, conectado con el equipo extramural y el Fondo ADRES paga directamente a la red integral e integrada. Eso es a grosso modo lo que se ha pensado, con una auditoría intermedia. Ahí resolvemos el problema de la barrera de acceso entre el PIC y lo colectivo y lo individual. El problema del aseguramiento ya está resuelto, porque es que el aseguramiento, es que aquí ha habido una confusión. El asegurador no es el administrador, el aseguramiento es todo el sistema. Y el aseguramiento social tiene como principio un elemento central y es, en Colombia hay una financiación por un principio de solidaridad, la financiación es completamente pública,
por los recursos del presupuesto general de la Nación y por las cotizaciones. Y en ese sentido, esas cotizaciones, todos aportamos para que se atienda de manera universal. La salud es un derecho fundamental, no es afiliable. Usted se registra en su territorio y ya tiene su derecho. Eso no cambia para nada la financiación, porque igual el Estado tiene que pagar por usted, sea por la vía de la fiscalía o la parafiscalidad, pero el aseguramiento tiene que ver que el que no se enferma paga el tratamiento del que se enferma, ese es el aseguramiento. ¿Quién lo asume hoy? El Estado. ¿Cómo se asumiría en un nuevo sistema de salud? Igual. El Estado paga un UPC a la red integral e integrada del territorio por la persona que tenga registrada, porque frente a un derecho fundamental no hablamos de afiliado. Y esa red integral integrada tiene una puerta de entrada, tiene varias puertas de entrada que son centros de atención primaria en salud, puestos de salud y equipos extramurales. Eso es una alternativa. Lo que hay que mirar es cómo se hace la transición. ¿Y qué pasa con quienes hoy están haciendo funciones de administración? Pueden ser prestadores, porque muchos de hecho son prestadores, pueden ser prestadores y transformarse en prestadores en la red de prestación de servicios. Eso, digamos, no tiene nada ni de comunismo. Yo hablaba en estos días con el embajador del Reino Unido, yo le explicaba esto y él me decía, Carolina, lo más sagrado que tienen los ingleses es el sistema de salud. Hasta la extrema derecha inglesa defiende un sistema público de salud. Esto que usted me cuenta es de una obviedad, o sea, ni siquiera la extrema derecha más oligarca de Inglaterra se le atrevería a oponerse a una situación tan obvia como lo que ustedes están diciendo. Aún cuando nosotros, inclusive él me dijo, pero es que a mí me parece que ese sistema es demasiado privado, porque tiene mucha prestación privada, porque la correlación es 80-20. Y yo le decía a él, lo que pasa es que ya en el punto en el que estamos, la prestación de servicios va a tener que ser mayoritariamente privada porque nos cogió ventaja. El Estado tiene que fortalecer lo público, pero para mantener la prestación de servicios tienes que tener una coexistencia entre lo público y lo privado. Entonces, esas resistencias al cambio en Colombia, ese aferrarse a los privilegios, esa incapacidad de pensarnos como nación. ¿Por qué no nos pensamos como nación? ¿Por qué no nos ponemos por encima de los pequeños intereses, le ponemos a esto sentido común, sentido social? Es que uno no puede sostener un sistema de salud donde los colombianos estamos poniendo 70 billones de pesos al año que se concentran en las grandes ciudades, mientras se te muere la gente en el Baupés, sin haber tenido la oportunidad de un transporte y llegar al hospital. Eso no es sostenible moralmente. Es que vos no puedes tener toda esa plata concentrada en una intermediación que se dirige en las grandes ciudades y girar esa plata como para que no haya detección temprana en el Chocó y búsqueda activa de una materna. Como decía el pueblo inglés cuando llegó Margaret Thatcher e hicieron la reforma neoliberal, hagan negocio con lo que se les dé la gana, menos con el sistema de salud. El sistema de salud tiene que tener un principio distributivo de equidad. Los colombianos ponemos la plata para que se distribuya en todo el territorio de manera equitativa. Aquí no se le quiere quitar nada a nadie. Lo que queremos es que el niño y la niña del Bajo Cauca, de La Guajira, del Chocó, del Valpés, de Guainía, del sur de Bogotá, goce del mismo derecho que el mejor niño atendido en el norte de Bogotá. Eso tiene que ser una aspiración moral y ética, pues. Y si en este país eso es un escándalo, ¿qué pasa con este país? Y si en este país, ¿quiénes son los que no están interesados en que eso pase en este país? En que este país pueda lograr la equidad, en que este país pueda ser justo. ¿Quiénes son? Y que lo digan, y en esos términos, pero no tienen que salir a decir que es que van a acabar el sistema de salud, que le van a entregar la plata a los gobernadores y los alcaldes. Eso no es verdad. Que es que van a traer médicos cubanos. No hay necesidad de decirle, que digan de una vez cuáles son los negocios que tienen y que enfrenten la injusticia que han hecho en este país. Pero no nos pidan a nosotros que seamos injustos, no nos pidan a nosotros que no luchemos porque esto sea justo, equitativo, y que no luchemos por cumplir el programa que el pueblo colombiano votó. Ese pueblo que ha excluido este sistema cogió una lancha, una yegua, para ir hacer el acto más revolucionario que pueda hacer un ciudadano, es ir a votar para que este país cambiara. No nos pidan que no luchemos por ese cambio. No va a pasar. No va a pasar. Así nos insulten todos los días. Así nos revienten con la persecución y desprestigio.
No vamos a ceder frente a eso. No vamos a abandonar la idea de justicia social que le prometimos a este país. No vamos a abandonar esa Colombia profunda y vamos a luchar para que esto sea equitativo. No vamos a avalar negocios injustos, privilegios injustos con los recursos públicos de los colombianos. Cuéstenos los que nos cueste. Y yo los quiero invitar que ustedes se hagan parte de esto. Como salubristas, piensen como salubristas, como médicos, como enfermeras, independiente del partido político, el que sean, si son de la oposición, del gobierno, no nos interesa. Queremos trabajar con todos ustedes porque el centro de esto efectivamente tiene que ser la vida y por la vida hasta la vida misma. Muchísimas gracias y me dispongo a escucharlos.